¿Alguna vez te detuviste a pensar por qué el Todopoderoso enviaría una misión divina a alguien que terminaría huyendo de ella? La historia del profeta Jonás guarda un mensaje oculto, una verdad poderosa que, si se comprende a fondo, puede sacudir nuestras creencias más arraigadas y transformar por completo nuestra manera de ver a Dios. Esta no es una simple narración sobre un hombre y una criatura marina. No. Es una revelación encubierta. Un retrato vivo de cómo, incluso hoy, muchos de nosotros seguimos reaccionando cuando el cielo nos pide algo que no entendemos o no queremos hacer. La historia de Jonás no es para niños. Es para corazones duros. Es un espejo que refleja lo peor de nosotros, nuestra resistencia a perdonar, nuestros prejuicios más profundos, nuestra tendencia a creer que sabemos mejor que Dios a quien Él debería alcanzar con su misericordia. Comprender lo que realmente sucedió con Jonás no solo cambia tu percepción sobre el profeta, sino también sobre ti mismo. Sobre tu misión. Sobre el tipo de amor que el cielo derrama, incluso sobre quienes no lo merecen. Ahora bien, imagina retroceder en el tiempo casi 3000 años. Israel está dividido, las alianzas políticas se desmoronan y, al este, una fuerza brutal y creciente amenaza con arrasar todo a su paso, el imperio asirio. Y justo allí, en medio de esa tensión latente, encontramos a Jonás, hijo de Amitai. Un profeta conocido, respetado, fiel. Hasta que un día, la voz de Dios rompe el silencio y lo sacude con una orden que nadie querría escuchar. Levántate. Ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella, porque su maldad ha llegado hasta mí. Y si hasta aquí esta historia ya te movió por dentro, no sigas oyéndola en silencio. Déjanos tu like, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que también necesita recordar que Dios no siempre elige lo cómodo, pero siempre elige lo correcto. A primera vista, parece una misión directa. Pero para Jonás, era como pedirle que abrazara a sus peores enemigos. Porque Nínive no era solo una ciudad extranjera. Era el corazón podrido del imperio que más dolor había causado a su pueblo. Era el símbolo de todo lo que Israel odiaba y temía. Los asirios no eran simplemente invasores. Eran verdugos. Se deleitaban en el sufrimiento. Las crónicas describen cómo, después de conquistar ciudades, formaban montículos con las cabezas de sus víctimas. Colgaban pieles humanas en las murallas como advertencia. Hacían de la barbarie una estrategia militar. Y ahora Jonás, un hombre temeroso de Dios, tenía que ir allí, a hablarles en nombre del cielo. No tenía sentido. ¿Cómo ofrecer esperanza a quienes solo sembraban terror? En su mente, aquella gente no merecía advertencia alguna. Merecían juicio, castigo, fuego del cielo. Pero el llamado de Dios casi nunca se alinea con nuestras preferencias. Él no nos llama a zonas seguras. Nos llama a cruzar nuestras líneas internas. A mirar de frente aquello que evitamos. A veces, el desafío no está en la distancia del lugar, sino en la dureza de nuestro propio corazón. Y frente a esa misión imposible, Jonás hizo lo que muchos aún hacen cuando Dios los llama a lo impensable: huyó. No simplemente dejó el lugar. Intentó abandonar a Dios mismo. Descendió a Jope, encontró un barco rumbo a Tarsis lo más lejos posible de Nínive, pagó su pasaje y se embarcó. No hacia un nuevo destino, sino hacia una caída interior. Porque quien huye de la voz de Dios, no se aleja. Se hunde. La decisión de Jonás de escapar no fue un simple acto de rebeldía. Fue una reacción visceral, un grito silencioso de alguien que prefería la distancia a la confrontación. No con los ninivitas, sino consigo mismo. Huir de Nínive era, en realidad, evitar enfrentarse a todo lo que él pensaba que ya había resuelto: su nacionalismo, su justicia propia, su resistencia al perdón. Tarsis no era solo un destino lejano. Era el símbolo del autoengaño. Según algunas tradiciones, se ubicaba en los confines del mundo conocido, tal vez donde hoy está España. Y hacia allá se dirigía Jonás, dispuesto a ir hasta el fin del mundo para no tener que mirar dentro de su alma. Y lo más irónico es que él conocía las Escrituras. Como profeta, había recitado más de una vez las palabras del salmista: ¿A dónde huiré de tu espíritu? Si subo al cielo, allí estás tú; si desciendo a lo más profundo, allí también me hallarás. Salmo 139, 7-8. Pero una cosa es conocer la verdad, y otra muy distinta es obedecerla cuando hiere nuestras certezas. El viaje de Jonás hacia Tarsis fue más que una travesía geográfica. Fue un descenso interior. Una negación consciente. Un intento de convencer a su corazón de que si no miraba atrás, si no hablaba del tema, si se mantenía en movimiento,
tal vez el llamado divino se disolvería con la distancia. ¿Y cuántas veces no hacemos lo mismo? Cuando sentimos que Dios nos empuja hacia algo que nos incomoda, que desafía nuestro orgullo, buscamos una tarsis propia. Nos escondemos en rutinas, en excusas, en compromisos que disfrazan nuestra desobediencia con palabras bonitas como no es el momento o Dios debe tener otra opción. Pero la historia nos muestra que toda fuga tiene un peso. Jonás subió a aquel barco pensando que dejaba atrás el conflicto, sin saber que lo estaba llevando consigo. Porque quien rechaza la voluntad de Dios no viaja solo, arrastra consecuencias. Al embarcarse, no solo puso en riesgo su destino espiritual, sino también la vida de cada marinero a bordo. La rebeldía de uno solo se convirtió en una amenaza para todos. Ese detalle nos sacude. Nuestras decisiones espirituales nunca afectan únicamente nuestra historia. El pecado personal tiene ondas que alcanzan a los inocentes. La fe dormida debilita a toda la tripulación. El egoísmo de no obedecer puede convertir una misión en un naufragio colectivo. Y aún así, el cielo no lo soltó. Porque aunque Jonás se alejó voluntariamente, Dios nunca dejó de seguirlo. La gracia del Altísimo no depende de nuestra obediencia, sino de su naturaleza. Y Él no se rinde con facilidad. Mientras el profeta descansaba en lo más profundo del barco, convencido de que su escape era exitoso, el cielo preparaba una respuesta. No con palabras, sino con viento. Una tormenta. No simbólica. No metafórica. Real. Violenta. Sobrenatural. El mar se levantó como si conociera el nombre del fugitivo. El barco crujía, amenazado por olas como murallas. El Señor había enviado una tormenta que hablaba el lenguaje del alma, el caos externo reflejando el conflicto interno. Los marineros, hombres endurecidos por el mar y la rutina, sabían que algo no era normal. Habían enfrentado tempestades antes, pero nunca una como esta. Sintieron miedo. Y cada uno comenzó a clamar a su Dios. Pagano o no, cada uno apeló al cielo. Todos, menos Jonás. Él dormía. En lo más profundo del barco, y de su letargo espiritual. Era como si su alma estuviera anestesiada. Como si su corazón, ya endurecido, no pudiera ser sacudido ni siquiera por la furia del océano. ¿Y no es eso lo que a veces nos ocurre? El mundo a nuestro alrededor se cae a pedazos, las señales son claras, las tormentas nos sacuden, y aún así seguimos dormidos. Espiritualmente indiferentes. Emocionalmente ausentes. Convencidos de que no somos el problema, mientras el cielo trata de despertarnos. Fue entonces que el capitán del navío, en medio del pánico, bajó hasta el fondo de la nave y encontró al profeta dormido. Las palabras del capitán no fueron solo una llamada al despertar. Fueron un golpe directo al corazón del profeta. ¿Cómo puedes dormir en un momento como este? Levántate, ruega a tu Dios. Quizás Él tenga compasión de nosotros y no muramos. Era como si el universo estuviera al revés, un hombre que no conocía al Dios verdadero suplicando al profeta que orara. Y en ese gesto desesperado, algo quedó en evidencia. A veces, la fe más sincera se encuentra en bocas inesperadas. Y los que deberían estar de rodillas, están dormidos. Jonás no respondió. No oró. No se justificó. Solo permaneció en silencio. Pero el cielo no iba a permitir que esa fuga se ocultara bajo la cubierta de un barco. Los marineros, buscando comprender la raíz de la tormenta, echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. El dedo de Dios lo había señalado. Ya no había cómo huir. Ya no podía esconderse detrás de la teología, ni de su cargo profético. Era hora de confesar. Y lo hizo. Con voz baja, tal vez, pero clara. Soy hebreo. Sirvo al Señor, el Dios de los cielos, el mismo que hizo el mar y la tierra firme. La ironía era brutal. El mismo mar del cual intentaba escapar, había sido creado por aquel a quien servía. Sabía la verdad. Podía recitarla de memoria. Pero su vida, iba en dirección contraria. Y eso nos refleja más de lo que quisiéramos admitir. Porque muchos de nosotros sabemos lo que es correcto, citamos versículos, hablamos de fe, pero nuestras acciones revelan un corazón que sigue escapando. La tormenta no era solo viento y agua. Era juicio e oportunidad. Era la forma en que Dios interrumpía el autoengaño de su profeta. Era la manifestación física de una lucha invisible. Y lo más hermoso de todo, es que ni siquiera en la desobediencia Dios se alejó. Estaba allí, entre las olas, buscando no solo a Jonás, sino también a los marineros. Porque mientras el profeta caía, Dios ya estaba redimiendo. Aquellos hombres, paganos y temerosos,
que apenas minutos antes clamaban a ídolos, terminaron reconociendo al Dios de Israel. El acto más desgarrador de la historia, lanzar a un hombre al mar, se convirtió en la escena de una conversión colectiva. Y entonces, el silencio. El cuerpo de Jonás se hundía, tragado por el abismo. Parecía el final. Pero el cielo no escribe finales como los hombres. Y el Señor preparó un gran pez para que se tragara a Jonás. Y él estuvo en su vientre 3 días y 3 noches. Muchos no logran aceptar esta parte. Algunos la cuestionan como imposible. Pero más allá de si fue literal o simbólica, el mensaje es innegable. No hay profundidad tan oscura donde Dios no pueda alcanzarte. Incluso en el corazón del juicio, Él tiene un plan. Porque ese monstruo marino no fue castigo, fue cuna. Dentro del pez, Jonás ya no podía huir. No de Dios. Y mucho menos de sí mismo. Rodeado de oscuridad, sin escapatoria, finalmente levantó la mirada. A veces, Dios permite que toquemos fondo, para que dejemos de mirar hacia los lados y empecemos a mirar hacia arriba. Y fue allí, en la prisión viva de un monstruo marino, que surgió la oración más sincera de su vida. No fue una súplica de emergencia. Fue un clamor de quebrantamiento. Cuando mi alma desfallecía, me acordé de ti, Señor, y mi oración llegó hasta tu santo templo. Me rodeaban las aguas hasta el cuello, el abismo me envolvía, las algas se enredaban en mi cabeza, pero tú, Señor mi Dios, sacaste mi vida de la fosa. Jonás hablaba como si ya hubiese sido rescatado. Aunque seguía en el vientre del pez, su fe ya lo había traído de regreso. Y eso es fe, confiar en la liberación, incluso cuando aún estamos rodeados por las sombras. Incluso cuando aún estamos atrapados en medio del dolor, cuando las sombras nos rodean y el aire parece escaso, existe una certeza que no puede ser ahogada: Dios no ha terminado con nosotros. La experiencia de Jonás en las entrañas de aquella criatura no fue castigo, fue gracia. En lo que parecía ser una tumba húmeda, Dios estaba escribiendo una historia de resurrección. Y no fue casual que siglos más tarde, Jesús mismo haría eco de este episodio cuando dijo: así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Mateo 12:40. El vientre del pez no solo fue un lugar de corrección, fue un presagio del mayor acto de redención que el mundo conocería. Porque lo que parecía un final, era en realidad el umbral de un nuevo comienzo. Dios no permitió que Jonás se ahogara en su error. En vez de dejarlo consumirse por su rebeldía, le ofreció un refugio improbable, un santuario vivo donde pudiera confrontar su orgullo, rendirse por fin, y volver a escuchar. ¿Y cuántas veces nosotros también hemos habitado nuestras propias profundidades? Lugares incómodos. Circunstancias que no comprendemos. No como castigo, sino como llamadas de atención que, si escuchamos con humildad, nos empujan a una comunión más real con Dios. 3 días pasaron. 3 noches de oscuridad, reflexión y fe. Y entonces, la orden fue dada. El monstruo del mar, que antes había tragado al profeta, ahora lo devolvía. Jonás fue arrojado a tierra firme. No como el mismo hombre, sino como alguien que había renacido. El polvo en su piel, el sal en sus ojos, la vergüenza aún pesando, pero también una nueva determinación. Porque el Dios que lo corrigió, también lo restauró. Y ahí comenzó la segunda parte de su historia. La voz del Señor llegó de nuevo. No con reproche. No con juicio. Sino con la misma ternura firme de antes. Levántate. Ve a la gran ciudad de Nínive y proclama el mensaje que te daré. Y esta vez, Jonás obedeció. Dios no solo mostró misericordia con los ninivitas, también lo hizo con su profeta. Le dio una nueva oportunidad. No lo desechó por haber fallado. Lo llamó otra vez. Y eso nos recuerda que Dios no solo tiene gracia para los perdidos, también tiene paciencia con sus mensajeros rotos. Jonás caminó hasta Nínive, una ciudad temida, orgullosa, enemiga. El aire estaba cargado de pecado, pero también, aunque él no lo sabía, de expectativa. Ingresó sin escolta, sin espectáculo, sin milagros. Solo con una frase: 40 días más, y Nínive será destruida. Eso fue todo. Sin detalles. Sin consuelo. Sin alternativas. No mencionó perdón. No habló de arrepentimiento. Era como si aún cargara cierta resistencia en el alma. Como si dijera: cumpliré, pero no con el corazón. Y aún así, lo increíble ocurrió. Los habitantes de Nínive creyeron. El mensaje cayó como una flecha encendida sobre la conciencia de la ciudad.
Desde el más poderoso hasta el más humilde, todos se quebrantaron. Se vistieron de saco. Ayunaron. Lloraron. Se arrepintieron. No como una actuación pública, sino como un clamor genuino. Incluso el rey descendió de su trono, se despojó de su manto real y se cubrió de ceniza. Emitió un decreto que no dejaba espacio a la indiferencia. Que nadie, ni hombre ni bestia, coma, ni beba. Que todos clamen con fuerza a Dios. Tal vez, Él tenga compasión. Aquella ciudad, que Jonás creía más allá de toda redención, estaba ahora postrada ante el trono del cielo. Y el profeta, que apenas pronunció una frase, estaba viendo lo que ningún otro en Israel había presenciado, una nación entera doblando sus rodillas. La ironía ardía. Porque a veces, quienes menos esperamos son los que primero responden al llamado. Y los que creemos cercanos a Dios, son los últimos en comprender su gracia. El decreto del rey de Nínive fue tan radical como inesperado. No solo prohibió comer y beber, sino que ordenó que cada ser viviente, personas y animales por igual, se cubriera de cilicio, clamaran a Dios con todas sus fuerzas y abandonaran su maldad. Desde el palacio hasta las calles, todo cambió en cuestión de horas. La ciudad, antes símbolo de arrogancia y violencia, se convirtió en un altar colectivo. Una nación entera, quebrada, ayunando, esperando misericordia. Y lo que más impacta no es solo el gesto, sino el corazón detrás de él. El arrepentimiento de los ninivitas no fue superficial. No fue político. No fue una reacción vacía por miedo. Fue una transformación total. Cambiaron sus hábitos, sus actitudes, sus decisiones. Rompieron ciclos de violencia. Abandonaron prácticas injustas. Se detuvieron. Reflexionaron. Y, sobre todo, se rindieron. Aún más sorprendente fue la comprensión del rey pagano sobre la naturaleza divina. Él no había leído las Escrituras. No conocía los pactos de Israel. Pero entendió algo que muchos religiosos olvidan. ¿Quién sabe? Tal vez Dios se compadezca y no nos destruya. Era una fe desnuda. Una esperanza sin garantías. Y aún así, genuina. Ese nivel de rendición nos desafía. Porque a veces, llamamos a arrepentimiento a un cambio de opinión. Pero los ninivitas nos muestran que el verdadero arrepentimiento es una inversión total de rumbo. No basta con sentir remordimiento. Es necesario actuar diferente. Y lo hicieron. Y entonces, Dios miró. No sus palabras. No sus ropas rasgadas. Observó sus obras. Vio cómo abandonaron sus caminos perversos. Cómo eligieron quebrarse en vez de justificarse. Cómo respondieron con humildad a una advertencia que ni siquiera prometía perdón. Y cuando el cielo vio eso, cambió el desenlace. No envió destrucción. No envió fuego. Envió misericordia. Porque el corazón de Dios no se deleita en castigar. Su deseo no es aniquilar, es restaurar. Y esa es una de las verdades más profundas de toda la historia. Dios responde al arrepentimiento con perdón. Siempre. Esto no lo hace voluble. No significa que su carácter cambie. Al contrario, muestra que su naturaleza es eternamente compasiva. Que su justicia está siempre abierta al cambio, si hay corazón quebrantado. El perdón no niega su santidad. La manifiesta. Y así, con una predicación breve, dada por un profeta reacio, una ciudad entera fue salvada. Dios no necesita mensajeros perfectos. Usa incluso a los que luchan contra su voluntad. La gracia no se limita a los aptos. Se extiende a los que más la necesitan. La transformación no depende del mensajero, sino de la apertura del oyente. Y mientras Nínive se arrodillaba, Jonás observaba. La historia no había terminado aún. El perdón que descendió sobre Nínive no trajo alegría al corazón de Jonás, sino furia. Y no una molestia silenciosa, sino una indignación profunda, amarga, que lo llevó a reclamar al mismísimo cielo. No te lo dije, Señor, sabía que harías esto. Por eso huí hacia Tarsis. Porque eres un Dios compasivo, lleno de piedad, lento para enojarte y grande en amor. Para Jonás, el problema nunca fue el miedo a fracasar. Fue el temor de que Dios tuviera éxito en perdonar. Las palabras del profeta revelan una verdad incómoda. Él conocía a Dios, pero no compartía su corazón. Su teología era correcta, pero su compasión estaba torcida. Jonás no soportaba la idea de que aquellos a quienes él odiaba pudieran ser objeto de misericordia divina. Y esa lucha no era externa, sino interna. Su teología chocaba con su orgullo. Su fe se quebraba en su juicio. Tan grande era su desconcierto que llegó a pedir la muerte. Señor, quítame la vida.
Más vale morir que ver esto. No podía tolerar la bondad de Dios hacia quienes él creía que merecían juicio. Y lo que Jonás no comprendía, es que también él estaba necesitado de esa misma gracia. La respuesta de Dios, en vez de ser una reprensión severa, fue una pregunta serena, que corta más hondo que cualquier castigo. ¿Realmente tienes razón para enojarte así? Con esa única frase, Dios desmantela los muros de nuestra religiosidad y nos invita a examinar lo que realmente hay dentro de nosotros. ¿Por qué tanto enojo cuando otros reciben lo que nosotros mismos recibimos gratuitamente? Jonás, aún esperando que Dios se retracte y destruya Nínive, construye una pequeña choza en las afueras de la ciudad. Allí se sienta, tal vez anhelando ver llover fuego del cielo. Pero Dios no había terminado con él. No solo quería salvar Nínive, también quería salvar a su profeta de sí mismo. Así, el Señor hace brotar una planta que le da sombra. Un alivio en medio del sol ardiente. Y Jonás se alegra. Pero a la mañana siguiente, esa sombra desaparece. Una oruga la devora. El sol vuelve. El viento quema. Y el profeta otra vez desea morir. Entonces, Dios le habla. ¿Te duele tanto la pérdida de una planta, que tú no sembraste ni cuidaste? ¿Y no tendría yo compasión de una ciudad tan grande, donde hay más de 120,000 personas que no saben distinguir su derecha de su izquierda, y muchos animales también? Tú te compadeces de una planta que no sembraste ni cuidaste, que brotó en una noche y en otra desapareció. Y yo no he de tener compasión de Nínive, esa ciudad inmensa donde viven más de 120,000 personas que ni siquiera saben discernir entre su derecha y su izquierda, además de muchos animales. Con esa pregunta, Dios no solo corrige a Jonás, nos corrige a todos. Porque mientras nosotros nos aferramos a lo que nos da sombra, conforto, orgullo, convicciones rígidas, el Eterno está dispuesto a derramar misericordia sobre pueblos enteros. Lo que para nosotros es merecido castigo, para Él es una puerta abierta para el arrepentimiento. La historia no termina con destrucción, ni con una lección escrita en fuego. Termina con el silencio de un profeta, y el eco de una pregunta divina que atraviesa los siglos. Dios no celebró la maldad de Nínive, pero celebró su arrepentimiento. Y esa es la tensión que muchos no están dispuestos a aceptar, que su gracia no sigue nuestras matemáticas. Que el Creador puede amar al opresor que se arrepiente, sin olvidar el clamor del oprimido. Su compasión no anula su justicia, pero su justicia jamás niega su deseo de redimir. El libro de Jonás, en su conclusión abierta, nos deja frente a un espejo. ¿Qué hacemos cuando Dios decide perdonar a alguien que nosotros no perdonaríamos? ¿Seguimos esperando juicio, o celebramos la vida que fue salvada? Esta historia nos llama a abandonar nuestras pequeñas sombras de orgullo, y a abrazar el corazón de un Dios que prefiere restaurar antes que destruir. Que no se complace en la muerte del pecador, sino en su regreso. Que va tras el profeta rebelde con la misma intensidad con que busca al pueblo más impío. Y que, cuando todos se rinden a su voz, no importa cuán lejos hayan ido. Él está dispuesto a empezar de nuevo. Si esta historia tocó algo en tu interior, si sentiste que, en algún momento, eras Jonás, o Nínive, o incluso ese marinero confundido por la tormenta, entonces no dejes que esta palabra se quede en silencio. Dale like, suscríbete al canal y comparte este mensaje con alguien que necesite recordar que Dios nunca se cansa de dar segundas oportunidades.